Cuando comienza una crisis, lo primero que pierdes no es el dinero, tampoco es la libertad. La mayoría de las personas se da cuenta demasiado tarde, pero lo primero que siempre se pierde es lo mismo: la invisibilidad. En tiempos normales, el sistema te reconoce como individuo. En el momento de la crisis, ya no te ve como persona, sino como una variable, y toda variable o se controla o se expulsa del sistema. Esto no es una conspiración, no es una teoría, es un reflejo que se ha repetido y quedado registrado innumerables veces a lo largo de la historia, en distintas geografías, en distintos años y bajo distintos gobiernos. Cuando el sistema entra bajo presión, sus prioridades cambian. Los derechos se suspenden, se desplazan. La intención no se cuestiona. Solo se mide una cosa: la capacidad de resistencia. Alimentos, combustible, energía, comunicación y movimiento. Sin este quinteto, ningún sistema puede mantenerse en pie. Las ambulancias dejan de funcionar. Los hospitales quedan sumidos en la oscuridad. La cadena de distribución se rompe y el orden empieza a desmoronarse en cuestión de horas. Por eso, cuando estalla una crisis, lo primero que se confisca no se elige por razones emocionales, sino estratégicas. No importa quién seas, ni tu lugar en la sociedad. Tu buena intención o el hecho de tener razón no te protege de nada. La única pregunta que se hace el sistema es esta: si no tengo acceso a este recurso, ¿cuántas personas colapsarán antes? Aquí, la mayoría comete un error crítico. Cuando se habla de confiscación, imaginan uniformes llamando a la puerta. Pero en las crisis modernas, la confiscación rara vez empieza en la puerta. Empieza en los datos. Empieza en los registros. Empieza en las huellas. Desviaciones en el consumo eléctrico. Descensos irregulares en el uso de gas. Frecuencia de compra de combustible. Tarjetas de supermercado. Mapas de distribución. Imágenes térmicas. Drones. Fotografías satelitales. La visibilidad ya no es física, es conductual. Y el sistema sabe muy bien esto. En una crisis, los primeros en ser objetivo no son quienes más tienen, sino quienes están más preparados y no pueden ocultarlo. 72 horas. Este número no se elige al azar. Las primeras 72 horas no son la ventana del caos, sino la ventana de las decisiones. Las definiciones legales se flexibilizan. La propiedad se redefine. Las medidas llamadas temporales se vuelven silenciosamente permanentes. La matemática aquí es despiadada. Cuando tu preparación individual choca con la necesidad colectiva del sistema, el individuo siempre pierde. Por eso la cuestión no es qué escondes. La verdadera cuestión es si lo que escondes deja huella. De eso trata exactamente esta serie. De las 5 cosas que se confiscan primero durante una crisis, ¿por qué precisamente estas son el objetivo? Y desde un ángulo que casi nadie considera: ¿cómo pueden mantenerse sin convertirse en objetivo? Esto no es una lista de compras. Tampoco es una guía de acumula y sálvate. Esto es una cuestión de mentalidad, una cuestión de disciplina. Prepararse no basta. Lo que decide es la invisibilidad. Ahora llegamos al primer punto, y empezamos por el lugar que la mayoría aún considera inofensivo. Lo primero que suele ser confiscado es el combustible y la energía. Gasolina, diésel, GLP, propano, generadores, grandes baterías, porque en una crisis, la primera cadena que hace posible la supervivencia comienza aquí. Sin combustible, no hay ambulancias. Sin combustible, un hospital es solo un edificio oscuro. Sin combustible, los alimentos se pudren en los almacenes. Sin combustible, la seguridad es una ilusión de pocas horas. Por eso el sistema, cuando estalla la crisis, no pregunta ¿quién tiene cuánto combustible? Pregunta esto: si este combustible no está conmigo, ¿cuántas horas pierdo? Y en el momento en que se formula esta pregunta,
El concepto de propiedad individual sigue existiendo solo sobre el papel. Aquí hay una percepción errónea importante. La mayoría confunde la confiscación con la prohibición. Pero el combustible no se prohíbe, se dirige. Se habla de prioridad de distribución. Se habla de necesidad urgente. Se habla de recolección temporal. Las palabras son suaves. El resultado es irreversible. ¿Por qué el combustible es el primer objetivo? Porque el combustible genera un efecto multiplicador. 1 litro de gasolina no controla un solo vehículo. Controla todo a lo que ese vehículo puede llegar. ¿Y cómo lo detectan? En las crisis modernas, el combustible no se detecta contando bidones. Se detecta mediante huellas térmicas, perfiles térmicos de áreas de almacenamiento, anomalías de compra y consumo, y datos de distribución local. Si en un barrio todos están a oscuras durante un apagón, pero tu casa se mantiene caliente de forma constante, eso es una alerta que queda registrada. Si en una región las ventas de combustible se detienen, pero tu consumo no disminuye, eso es una huella. Y todo lo que deja huella se convierte en objetivo. Aquí la gente comete el segundo gran error. Tengo generador, pero está oculto. Los bidones están en el sótano. Nadie lo sabe. No tienen que saberlo. El sistema no necesita conocerte a ti. Le basta con conocer tu comportamiento de consumo, el sonido del generador, el calor del escape, la electricidad constante, las luces nocturnas. Cada uno de estos por separado es inocente. Juntos crean un perfil. Por eso el combustible y la energía son lo primero que se confisca en una crisis, porque son críticos, medibles y redistribuibles. Entonces, ¿cuál es la solución? Aquí, la pregunta, ¿cómo esconderlo?, es incorrecta. La pregunta correcta es esta: ¿cómo volverlo invisible? Los grandes depósitos son riesgosos. Los sistemas fijos dejan huella. El uso continuo genera señales. Quienes sobreviven a las crisis hacen esto: desordenan el consumo, fragmentan la huella, no crean perfiles. Esto no es una cuestión técnica, es una cuestión de disciplina. Detente aquí y piensa esto. Nada de lo que hemos hablado hasta ahora es ilegal. Nada es clandestino. Pero todo apunta a una sola cosa: no convertirse en objetivo. Si en este punto piensas, esto es exagerado, bien, porque la mayoría se detiene exactamente aquí. Y por eso, cuando llegamos al tercer punto, muchos ya han quedado fuera del juego. Ahora pasamos al segundo punto, y esta vez no se trata de energía, se trata de alimentos. La segunda cosa que se confisca es la comida, pero la mayoría lo entiende mal. Lo que se confisca no es la comida, sino el tiempo de resistencia. En una crisis, el hambre no llega de inmediato. Lo primero que llega es la incertidumbre. Y en el momento en que comienza la incertidumbre, el único cálculo que hace el sistema es este: ¿cuántos días puede resistir esta población con los stocks actuales? Si la respuesta es corta, los alimentos se convierten en un activo estratégico. Y como todo lo estratégico, se le quita silenciosamente al individuo. Aquí hay una verdad crítica. La confiscación de alimentos rara vez se hace por la fuerza. Se hace bajo el nombre de regulación, límites de compra, tarjetas de distribución, llamados a entrega obligatoria, centralización de productos perecederos. Las palabras vuelven a ser suaves. El resultado vuelve a ser el mismo. ¿Por qué los alimentos son un objetivo tan temprano? Porque los alimentos disparan el pánico, y el pánico mata el control. Cuando una ciudad pasa hambre, no salen las fuerzas de seguridad, salen las multitudes. Y el sistema no puede controlar a las multitudes. Por eso, durante la primera semana, el objetivo es este: no gestionar el hambre, sino la posibilidad del hambre. En este punto, la mayoría comete el tercer gran error. Mi stock es pequeño. Es solo para mi familia. No hace daño a nadie.
Pero el sistema no mira así. El sistema mira el potencial total de resistencia. Si en un barrio hay 100 casas y se detecta que 10 tienen reservas significativas de alimentos, ese barrio se considera de riesgo. ¿Qué significa este desequilibrio? Que algunos pueden resistir mucho tiempo, mientras otros dependerán rápidamente de ayuda. Y eso, desde la perspectiva de la gestión de crisis, es inaceptable. ¿Y cómo detectan los alimentos? De nuevo, no puerta por puerta, con datos, frecuencia de compras, cantidades adquiridas, compra repetida de ciertos productos, uso de congeladores, perfiles de consumo eléctrico. Si una casa, durante la crisis, sale menos al exterior, pero se mantiene estable por más tiempo, eso es una señal. Las reservas de alimentos se delatan sobre todo por esto: la estabilidad. La mayoría fluctúa en una crisis. Si tú no fluctúas, destacas. Aquí, la pregunta ¿cómo esconderlo? Vuelve a ser insuficiente. La pregunta correcta es esta: ¿cómo parecer ordinario? El exceso de stock es riesgoso. El stock de un solo tipo es aún más riesgoso. Mantener el mismo comportamiento durante mucho tiempo es el mayor riesgo. Quienes sobreviven a las crisis hacen esto. No gestionan sus reservas, gestionan su comportamiento, dividen el consumo, evitan la regularidad que genera visibilidad. Y quizás lo más importante, nunca parecen completamente desconectados del hambre ajena. Es una verdad dura, pero anótala. Parecer completamente saciado es más peligroso que pasar hambre. Si en este punto te sientes incómodo, estás en el lugar correcto, porque el conocimiento sobre crisis no tranquiliza, prepara. Ahora pasamos al tercer punto, y esta vez no se trata ni de combustible ni de alimentos. Esta vez se trata de dinero, pero no como crees. La tercera cosa que se confisca no es el dinero, ni siquiera el efectivo. El verdadero objetivo es el dinero que puede moverse. Muchos dicen que en una crisis el dinero pierde su valor. Eso es una verdad a medias. No pierde su valor, pierde su accesibilidad. Cuando estalla la crisis, el primer reflejo del sistema es este: detener el flujo, reducir la velocidad, evitar la fuga. Por eso los bancos cierran. Los cajeros automáticos se limitan. Las transferencias se suspenden temporalmente. Y esa palabra temporal suele ser la más permanente. Aquí hay una distinción crítica. El dinero puede ser tuyo, pero el movimiento no lo es. ¿Por qué la liquidez es un objetivo tan temprano? Porque la liquidez amplifica el pánico. Si el dinero se mueve libremente, la gente puede huir. Si puede huir, el sistema pierde el control. Por eso, en las crisis, el objetivo no es quitar el dinero, sino mantenerlo inmóvil. Aquí, la mayoría comete el cuarto gran error. Mi dinero está seguro en el banco. El Estado no puede tocarlo. Eso sería ilegal. Pero en las crisis, el derecho no funciona con la lógica de los tiempos normales. Las restricciones suelen llegar con una sola frase: con el fin de preservar la estabilidad financiera. Con esa frase, se reducen los límites diarios de retiro, se restringe la compra de divisas, las transferencias digitales requieren autorización, el efectivo se vuelve sospechoso. ¿Y quién se vuelve sospechoso? Quien no actúa de forma ordinaria, quien retira grandes sumas, quien transfiere con frecuencia, quien se mueve de forma distinta a lo normal. La detección no se hace en la puerta, se hace dentro del sistema. Datos bancarios, hábitos de pago, tiempos. Si en un día en que todos están quietos, tú te mueves, eso queda registrado. Aquí, la pregunta ¿cómo escondo el dinero? Vuelve a ser errónea. La pregunta correcta es esta: ¿cómo mantener el dinero invisible? Mantener todo en un solo canal es riesgoso. Vincular todo el acceso a una sola llave es aún más riesgoso. Y lo más peligroso, pensar en el dinero solo como algo para gastar. En una crisis, el dinero no es un medio de compra.
es una herramienta de maniobra, y la flexibilidad solo se conserva con movimientos silenciosos, lentos y ordinarios. En este punto, pregúntate esto. ¿Tu comportamiento financiero actual te distinguiría de la multitud en una crisis? Si te distingue, no te fortalece, te señala, y todo lo señalado es comprimido en la primera presión. Ahora llegamos al cuarto punto. Aquí es donde la mayoría nunca piensa, pero donde se decide la dirección de la crisis. Esta vez se trata de información y comunicación. La cuarta cosa que se confisca es la comunicación, pero no es, como muchos creen, cortaron Internet. El verdadero objetivo es quién sabe qué y cuándo. En una crisis, el sistema lucha con la información, porque la información moldea el comportamiento humano. El comportamiento moldea a las multitudes. Las multitudes no se pueden controlar, y todo lo incontrolable es una amenaza para el sistema. Por eso, cuando comienza la crisis, lo primero que se hace es esto: no silenciar la información, sino centralizarla. Comunicados oficiales, anuncios de una sola fuente, filtros bajo el título de Lucha contra la desinformación, ralentización del acceso, asfixia algorítmica. Las palabras vuelven a ser suaves, el impacto vuelve a ser duro. Aquí hay una verdad crítica. La comunicación no se corta, se dirige, porque si se corta por completo, los rumores crecen, el pánico se acelera, el control se dispersa. En lugar de eso, el sistema hace esto: te permite hablar, pero impide que te escuchen. En este punto, la mayoría comete el quinto gran error. Yo solo miro. No comparto. No le digo nada a nadie. Pero en las crisis, la comunicación no es pasiva. Incluso solo escuchar deja una huella. Duración de las conexiones, horas de uso, qué canales visitas, qué miras, qué no miras. La infraestructura de comunicación en una crisis no es un medio de información. Es una herramienta de mapeo. ¿Quién está dónde? ¿Quién está en contacto con quién? ¿Quién sigue buscando información? ¿Y quién ya ha renunciado? Con estos datos no se crean barrios, se crean conglomerados de comportamiento. Y algunos de esos conglomerados se consideran de riesgo. ¿Por qué la comunicación es un objetivo tan temprano? Porque la información ahorra tiempo. Quien gana tiempo, toma decisiones. Quien toma decisiones, se mueve. Quien se mueve, sale del control. Por eso, en las crisis, la verdadera pregunta es esta: ¿quién aprende más rápido? Quien aprende rápido, se mueve antes. Quien se mueve antes, llama la atención. Aquí, la pregunta, ¿cómo esconder la comunicación?, vuelve a ser incorrecta. La pregunta correcta es esta: ¿cómo parecer un consumidor promedio de información? Permanecer siempre en el mismo canal es riesgoso. No mirar ningún canal también lo es. Incluso el silencio extremo es una desviación. Quienes sobreviven a las crisis hacen esto. No gestionan la información, gestionan el ritmo de acceso a la información. Saben cuándo mirar y cuándo ignorar. Y lo más importante, nunca consumen información con emoción, porque la información consumida con emoción distorsiona el comportamiento. Cuando el comportamiento se distorsiona, la invisibilidad termina. Detente aquí. Las 4 cosas de las que hemos hablado hasta ahora tienen algo en común: combustible, alimentos, liquidez, comunicación. Todas pueden hacerte fuerte, pero todas también pueden señalarte. Ahora llegamos al último punto, y es el más silencioso, el menos notado, pero cuando se confisca, no hay forma de compensarlo. El último punto: la capacidad de movimiento. La quinta cosa que se confisca es la capacidad de movimiento. Pero esto no significa solo no poder salir a las carreteras. La verdadera pérdida es que las alternativas se cierren una a una. En una crisis, el sistema sabe esto: quien se mueve no se puede controlar. Quien permanece fijo se puede gestionar.
Por eso, a medida que la crisis se profundiza, una de las primeras acciones es fragmentar el movimiento. No detenerlo por completo, sino ralentizarlo, dividirlo, someterlo a permisos, horarios de toque de queda, restricciones por zonas, puntos de control, prohibiciones de viaje temporales. Las palabras son familiares. El efecto es el mismo. Aquí hay una verdad crítica. La capacidad de movimiento no se mide solo por los medios, se mide por el tiempo. La diferencia entre poder ir hoy y poder ir mañana puede ser la diferencia entre sobrevivir o no en una crisis. Por eso el sistema no corta el movimiento de una sola vez. Primero lo vuelve impredecible. La ruta que hoy está abierta mañana se cierra. La zona que hoy es libre mañana se prohíbe. El viaje que hoy se considera necesario, mañana se vuelve sospechoso. Aquí la gente comete el sexto gran error. No necesito ir a ningún lado. Ya estoy en casa. Espero, pasará. Pero la crisis no favorece a quien espera. La crisis castiga la inmovilidad desprevenida. Porque la inmovilidad aumenta el consumo de recursos, profundiza la dependencia, reduce las opciones. ¿Por qué la capacidad de movimiento es un objetivo? Porque las personas que se mueven alteran los planes de distribución, cambian la densidad, invalidan las previsiones. El sistema teme lo que no puede prever, y lo que teme lo limita. ¿Y cómo lo detectan? Lectura de matrículas, registros de paso, puntos de compra de combustible, datos del transporte público, señales de teléfonos móviles. El movimiento ya no es una acción física, es una huella de datos. Si en una región todos se ralentizan y tú cambias de lugar con regularidad, eso recibe una etiqueta de prioridad. Aquí, la pregunta ¿cómo huir? Es incorrecta. La pregunta correcta es esta: ¿cómo mantener un patrón de movimiento ordinario? Moverse en exceso es riesgoso. No moverse en absoluto también lo es. Una sola ruta, un solo horario, un solo hábito. Todo eso genera visibilidad. Quienes sobreviven a las crisis hacen esto. No planifican el movimiento, preservan la posibilidad de moverse. Sin tener que ir siempre, se mantienen en condiciones de poder ir. Parece una diferencia pequeña, pero en una crisis, esa diferencia marca la línea sin retorno. Ahora detente y mira hacia atrás. Combustible, alimentos, liquidez, comunicación, movimiento. Los 5 puntos están completos. Si te fijas, ninguno de ellos es lujo, ninguno es exceso. Todos son corrientes en la vida normal. En una crisis, son críticos. Ahora que nos acercamos al final, es momento de hablar de lo esencial. Porque estas 5 cosas comparten un destino común. Y la mayoría de las personas se equivoca justo aquí. Ya no hablaremos de qué se confisca, sino de por qué siempre pierden los mismos. Hasta aquí analizamos 5 cosas: combustible, alimentos, liquidez, comunicación y movimiento. Y conocerlas no salva a la mayoría. En todas las crisis aparece la misma pregunta: ¿por qué algunos resisten mientras otros colapsan en la primera semana? La respuesta es incómoda. La mayoría cree que una crisis es un instante, una explosión, un corte, un evento. Pero una crisis no es un momento. Es un proceso que filtra conductas, y los que quedan fuera no son los más débiles, ni los más pobres. Son los más visibles. Aquí aparece un error clave. Estoy preparado. Tengo ventaja. Ese pensamiento es peligroso, porque en una crisis, la ventaja atrae atención. El sistema no separa a las personas en buenas o malas. Solo mira esto. ¿Esta persona rompe el equilibrio? Si lo rompe, se corrige. No es castigo, es ajuste. Resistir más tiempo, consumir menos recursos, acceder antes a la información. Moverse con libertad es ventaja para sobrevivir, pero riesgo para la gestión de crisis. Porque esas personas no encajan en la velocidad prevista del colapso, y el sistema no tolera lo impredecible.
Por eso los mecanismos de confiscación no actúan al azar. Siempre se acercan a los mismos perfiles: conductas estables, consumo anormalmente constante, vida normal en medio del caos. Muchos creen que el silencio basta. No basta. Hasta el silencio se interpreta. Si todos dudan y tú estás sereno, destacas. Si todos fluctúan y tú estás estable, formas un perfil. Sobrevivir no es acumular menos ni hablar menos. Es entender esto. La normalidad es camuflaje. La invisibilidad no es vivir como si no tuvieras nada. Es respirar al mismo ritmo que los demás. Tener miedo al mismo ritmo. Esperar al mismo ritmo. Porque en las crisis, los que viven a otro ritmo son los primeros en ser notados. Entonces surge la pregunta: ¿para qué prepararse? La respuesta es dura. La preparación no te salva. Te salva gestionar la preparación. Y la gestión empieza en la mente. En una crisis, la gente no pierde primero recursos. Pierde su capacidad de decidir. Dudan, se mueven tarde, confían mal. Y esos errores no se compensan con stock. Aquí aparece otro error. Necesito más información. No, en una crisis necesitas menos información, pero clara. Más información crea más opciones. Más opciones retrasan decisiones, y cada decisión retrasada te ata más al ritmo de otros. Quienes sobreviven no son los que más saben, son los que pueden detenerse a tiempo. Porque en las crisis, muchas veces la jugada correcta es no moverse, callar, esperar, retirarse. Eso no es pasividad, es disciplina. Aquí se separan preparación y sabiduría. La preparación trata de cosas, la sabiduría, de timing. Un movimiento correcto en el momento equivocado es más peligroso que un movimiento incorrecto, porque lo correcto te vuelve visible. El sistema empuja a todos al mismo tiempo. Miedo, esperanza, expectativa. Quienes se salen antes de ese ritmo son los primeros en ser notados. Por eso, en las crisis, no ganan los primeros. Ganan los últimos en ser vistos. Pregúntate, ¿cuál es tu reflejo natural? ¿Actuar? ¿Esperar? ¿Buscar información? ¿Hablar? Ese reflejo puede ayudarte en tiempos normales. En una crisis puede delatarte. Sobreviven quienes reprimen reflejos y siguen protocolos. Protocolo no es hacer siempre lo mismo, es hacerse siempre las mismas preguntas. ¿Esto me vuelve visible? ¿Esto deja huella? ¿Esto me separa de la multitud? Si una respuesta es sí, detente. Quien puede detenerse sigue en el juego. Quien corre sale sin darse cuenta. Todo este relato se resume en una sola idea. La preparación no basta. La visibilidad mata. La disciplina mantiene con vida. Si este texto te incomó,